50. Osama Bin Laden. Esperamos ser recompensados por Alá. Bin Laden. Laileb y yo nos encontrábamos intercambiando opiniones acerca de mi siguiente viaje. Osama Bin Laden fue la última carta jugada por la oscuridad en este juego por el control de la humanidad. La oscuridad esperó pacientemente hasta el comienzo del siglo XXI para jugar su última carta. ¿Qué piensas acerca de Osama Bin Laden?, preguntó Laileb. Obviamente Osama Bin Laden no solo se ha convertido en un símbolo del terrorismo, sino que también ha sido alguien que cambió el mundo, tal y como lo conocíamos hasta entonces. El mundo no ha sido el mismo desde el 9/11 y claramente estamos ganando la guerra gracias, en parte, al papel que jugó Osama Bin Laden, respondí. Tienes razón, Mayra. Es una guerra entre dioses y citando a Bin Laden puedo decir: la obligación de los musulmanes es usar toda la fuerza posible para aterrorizar a los enemigos de Dios, dijo Laileb. Me pregunto a qué Dios se refiere Bin Laden, dije. Es una buena pregunta a la que tú misma tendrás que encontrar la respuesta, me desafió Laileb. Yo fallecí antes del 9/11 y todo lo que he aprendido hasta ahora de lo que entonces sucedió ha sido aquí. Conozco quizás una verdad que las personas de la Tierra no conocen, aunque para ellos nada volverá a ser lo mismo, señalé. Coincido contigo, Mayra. ¿Estás ya preparada para regresar al pasado? Aunque ese pasado está tan cercano que en realidad no es más que el presente, pero también es parte del futuro que está por venir, explicó Laileb. Sí, estoy lista, Laileb, aseguré. Caminamos juntos hacia el salón de viajes en el tiempo. Allí me despedí cariñosamente de Laileb y una vez más, pero esta vez en un pasado aún muy cercano, me encontré volando sobre Riad, en Arabia Saudita, donde Osama bin Mohammed bin Awad bin Laden estaba ya a punto de nacer. La fecha exacta era el 11 de marzo de 1957. Quería estar segura de que la fecha fuera exacta, ya que existía cierta controversia alrededor del día de su nacimiento. Algunas fuentes afirman que nació el 10 de marzo y otras indican que fue el 30 de julio. En realidad, su nacimiento fue el 11 de marzo muy temprano. Una vez más, sumé los números. 1 más 1 más 3 más 1 más 9 más 5 más 7 igual 27. 2 más 7 igual 9. El número de nacimiento de Osama Bin Laden era un 9. Como veremos después, el número 9 iba a jugar un papel muy importante en su vida. A Osama Bin Laden siempre se lo consideró un número 8, ya que se creía que había nacido el 10 de marzo de 1957. 1 más 3 más 1 más 9 más 5 más 7 igual 26. 2 más 6 igual 8. Pero ahora puedo ver claramente que nació el 11 de marzo de 1957. 1 más 1 más 3 más 1 más 9 más 5 más 7 igual 27. 7 más 2, 9. Por mi parte, considero que ese día, o mejor dicho, esas horas de diferencia, pueden tener un gran impacto en la comprensión y el entendimiento de quién fue realmente Bin Laden. Osama Bin Laden nació en el año 1957. 1 más 9 más 5 más 7 igual 22, que es un poderoso número 22, equivalente al número de las cartas jugadas por la luz y por la oscuridad. Fue el hijo número 17, 1 más 7 igual 8, de los 52 del magnate de la construcción Mohammed Awad Bin Laden, un inmigrante proveniente de Yemen que se hizo multimillonario al convertir a su compañía en la mayor empresa constructora de Arabia Saudita. Bin Laden se casó por primera vez a los 17 años. Me pregunto qué significa este número 17, 1 más 7 igual 8, en su vida. Empezaba a estar claro para mí que este número 8 iba a tener también un importante significado en su vida, sin dejar de lado la importancia del número 9. El padre de Osama era muy estricto. Insistía en que todos sus hijos vivieran bajo el mismo techo familiar y que observaran un rígido código moral y religioso. Él quería que sus hijos crecieran seguros de sí mismos y que también fueran autosuficientes desde temprana edad. A los 14 años, Osama ya fue reconocido como un alumno destacado en su escuela.
Como premio, fue invitado a unirse a un pequeño grupo islámico, ofreciéndole como recompensa ganar créditos extra para aplicar a su educación. El principal propósito de este grupo islámico era memorizar el Corán en su totalidad, con el fin de recitarlo completo en el momento de su graduación. Sin embargo, el grupo fue perdiendo el foco original y evolucionó hacia una filosofía yihadista peligrosa y violenta. Como afirmó una vez Osama: cada musulmán debe levantarse para defender su religión. El viento de la fe está soplando, no existe otro diálogo más que el de las armas. Bin Laden estaba muy influenciado por el maestro del grupo, que pertenecía a una secta islámica llamada la Hermandad. El maestro instruía vehementemente a sus alumnos acerca de la importancia de que el mundo islámico fuera regido por una ley islámica pura. También les enseñó a sus discípulos que un verdadero Islam no dudaría en apoyar la muerte y la destrucción con el fin de llevar la ley islámica a todo el mundo. Bin Laden era un buen estudiante y pronto se dejó la barba sin afeitar. Vistió pantalones más cortos y camisas arrugadas, tratando de imitar la imagen del profeta Mahoma. Osama terminó sus estudios en la escuela Al-Tager en 1976. Siguió sus estudios en la Universidad King Abdul Aziz en Jeddah, donde en 1981 se graduó en Ingeniería y Administración Pública. Hasta ese momento, Bin Laden tenía como meta incorporarse al negocio familiar. Al llegar a este punto me pregunto, ¿cómo un hombre que quería ser ingeniero y sumarse a la exitosa empresa familiar pudo convertirse de pronto en el terrorista más notorio de todos los tiempos? El punto de inflexión para la conversión de Bin Laden fue la invasión rusa de Afganistán en el año 1978. Al finalizar sus estudios, Bin Laden viajó a Afganistán y se unió a la resistencia afgana. Él creía firmemente que su obligación como buen musulmán era luchar contra la ocupación de Afganistán por las tropas soviéticas, por lo que se estableció en Peshawar. Puedo verlo en una reunión en esa ciudad. Hay 10 o 12 personas reunidas. 2 de ellos eran agentes de la CIA y se encontraban ayudando a la resistencia. Estos agentes fueron quienes ayudaron a Bin Laden a reclutar y entrenar a mujahidines bajo el programa denominado Operación Ciclón. Durante el transcurso de esa operación, que se desarrolló desde 1979 hasta 1989, Estados Unidos proporcionó tanto ayuda financiera como armas a los mujahidines. Sin embargo, la ayuda de la CIA no resultaba suficiente para cubrir todos los gastos y Bin Laden comenzó a utilizar dinero y maquinaria de la empresa familiar en Arabia Saudita para ayudar a la resistencia mujahidín contra los rusos. En el año 1984, él y su amigo Assam establecieron una compañía llamada Maktab al-Qidamat, por medio de la cual enviaban dinero, armas y combatientes venidos desde todo el mundo árabe hacia Afganistán. A través de Maktab al-Qidamat, Bin Laden utilizó parte de la fortuna heredada de su familia para pagar la guerra de resistencia en Afganistán. Creía sinceramente en la Sharia y que la guerra de resistencia en Afganistán, junto con la restauración de la ley de Dios, favorecerían al resto del mundo islámico. Declaraba: cuando seguíamos la revelación de Mahoma, teníamos gran felicidad y dignidad, ya que el mérito y la alabanza pertenecen a Alá. Bin Laden estaba convencido de que el único país realmente islámico que existía en el mundo era Afganistán, y por ese motivo decidió declarar allí la yihad. Llegó el año 1989, los soviéticos se retiraron de Afganistán y fue entonces cuando Bin Laden regresó a Arabia Saudita, donde fue recibido como un héroe. Los Estados Unidos lo calificaron tanto a él como a sus soldados como luchadores por la libertad. ¿Luchadores por la libertad? ¿Qué es un luchador por la libertad?, me pregunto. Según la definición más común, un luchador por la libertad es una persona involucrada en un movimiento de resistencia contra lo que considera un gobierno ilegítimo y opresivo. Es un concepto extraño porque la misma persona puede también ser denominada como terrorista, en especial por parte del opresor contra el que lucha. De acuerdo con la ideología que lo califique, se puede ser un luchador por la libertad o un terrorista.
Estados Unidos, en un principio, etiquetó a Bin Laden como un luchador por la libertad, aunque posteriormente lo calificó como terrorista. Es parecido a la diferencia que existe entre la luz y la oscuridad, tan intercambiables. En pocas palabras, y para resumir, ¿no es entonces prácticamente lo mismo ser un terrorista que un luchador por la libertad? Por un lado, los luchadores por la libertad son terroristas para el gobierno opresor, pero al mismo tiempo son héroes para la otra parte de la sociedad que está combatiendo a ese gobierno opresor. Creo que quien primero utilizó la denominación luchadores por la libertad fue el entonces presidente estadounidense, Ronald Reagan, al referirse a los contras que luchaban en Nicaragua contra la revolución sandinista. De una forma u otra, los muyahidines luchadores por la libertad se convirtieron finalmente en talibanes extremistas. Pasaron de ser luchadores por la libertad a opresores. Solo cambiaron en principio de bando, pero ¿había alguna diferencia? Se convirtieron en talibanes, que no era otra cosa que una milicia islámica fundamentalista nacida en Afganistán. El nombre fue usado por primera vez en Afganistán en 1992 y en 1994 formaron el Emirato Islámico de Afganistán. De la noche a la mañana, los héroes de Occidente se convirtieron en los peores enemigos de ese mismo Occidente. De la misma forma que entre el amor y el odio, existe una línea muy estrecha entre los conceptos de héroe y terrorista, hasta el punto que la misma línea se puede hacer más estrecha aún. Si incitar a las personas a hacer eso es terrorismo, entonces que la historia sea testigo de que somos terroristas, diría Bin Laden, quien cada día creía con más convicción que Afganistán, bajo las estrictas normas talibanas dictadas por el mulá Omar, se había convertido en el único país verdaderamente islámico en el mundo. Poco tiempo después, en 1993, Bin Laden creó una red terrorista considerada como sagrada o de luchadores por la libertad, conocida como Al-Qaeda, que se traduce como la base. Esta base estaba formada principalmente por musulmanes militantes que Bin Laden había conocido mientras combatía en Afganistán. El objetivo de Al-Qaeda era extender la causa yihadista por el mundo y crear una ley islámica pura a la que se unieran todos los islamistas del mundo, aunque obviamente bajo el liderazgo de Al-Qaeda y Bin Laden. Fue exactamente en esta época cuando Bin Laden comenzó a hablar públicamente en contra de las tropas estadounidenses en Arabia Saudita, asegurando que su presencia había violado suelo sagrado. También comenzó a elaborar planes específicos con el objetivo final de conducir a los Estados Unidos a una guerra en el Medio Oriente. Bin Laden fue aún más lejos. Declaró: «Sería un pecado para los musulmanes no intentar poseer las armas que puedan evitar que los infieles hagan daño a los musulmanes. Desde el momento en que hacen la distinción en sus corazones, odien a los americanos, odien a los judíos y odien a los cristianos. Desde que tengo memoria he estado atormentado y en guerra y he sentido odio y animosidad hacia los norteamericanos». Quise seguir observando la vida de Bin Laden y avancé poco a poco en su historia. Ahora me encuentro en Nueva York. La fecha es el 26 de febrero de 1993. Ese día explotó por primera vez una bomba en una de las torres gemelas del World Trade Center. Bin Laden empezaba a mostrarnos cuál iba a ser su objetivo final. Miré el año, era 1993, y sumé los números. 1 más 9 más 9 más 3 igual 22. 22. Era evidente que se trataba de un patrón ya predeterminado. Bin Laden nació en 1957. 1 más 9 más 5 más 7 igual 22. Y 18 años más tarde, 18 igual 1 más 8 igual 9, tenemos el año 1975 igual 22. 9 años más tarde, en 1984, estableció Maktab al-Qidamat y 9 años después, con 4 ciclos de 9, cuando tenía 36 años, 3 más 6, 9, fue el año en el cual se convirtió en un yihadista convencido. Bin Laden creó Al-Qaeda, la organización que inicialmente intentó destruir el World Trade Center. Era un auténtico número 9. Hay que recordar que el Sagrado Corán fue dado a los fieles en el 9º mes y Bin Laden iba a ser fiel a ese número.
El número 9 siempre estará unido a los musulmanes y Bin Laden estaba deseoso de probar que él era un verdadero número 9. En 1996, Bin Laden declaró oficialmente la yihad o guerra santa contra los Estados Unidos y sus aliados. En su mensaje de Osama Bin Laden a sus hermanos musulmanes en todo el mundo, y especialmente en la península arábiga, declaración de la yihad contra los estadounidenses que ocupan la tierra de las dos sagradas mezquitas, expulsen los herejes de la península arábiga, afirmó: no deben ocultarte que el pueblo del Islam ha sufrido agresión, inequidad e injusticia impuestas por la Alianza Cruzada y Sionista y sus colaboradores, a tal extremo que la sangre de los musulmanes se convirtió en la de menor precio y su riqueza en un botín en manos de los enemigos. Su sangre fue esparcida por Palestina y por Irak. Las masacres ocurridas por todas partes produjeron temblores en el cuerpo y estremecieron la conciencia. Todo esto ocurrió y el mundo mira y oye, pero no respondieron a esas atrocidades, sino que en una clara conspiración entre Estados Unidos y sus aliados y bajo la protección de la perversa Organización de las Naciones Unidas, los desposeídos fueron impedidos de obtener armas para su propia defensa. El pueblo del Islam despertó y descubrió que era el blanco principal de la agresión de la Alianza Cruzada y Sionista. Todas las falsas denuncias y la propaganda sobre derechos humanos fueron demolidas y expuestas por las masacres que tuvieron lugar contra los musulmanes en cada rincón del mundo. En 1998 lanzó otra yihad, esta vez contra los judíos y los cruzados. La orden de matar a los americanos y a sus aliados civiles y militares es la obligación individual de cada musulmán que pueda hacerlo en cualquier país en el que sea posible hacerlo. Bin Laden continuó lanzando yihads por todo el mundo islámico mientras estaba preparando su mayor ataque a los Estados Unidos, el 9/11, y mientras aprendía de los errores que cometió en su ataque terrorista en 1993. Pero esta vez se preparó bien para dar a los cruzados el mayor golpe que hubieran recibido desde la caída de Constantinopla. Ahora me encuentro frente al ataque más grande de la historia de los Estados Unidos, el 9/11. En total, 2.996 personas murieron en los ataques. Sumé los números: 2 más 9 más 9 más 6 igual 26. 6 y 2, 8. Un número 8. Sabía que ese número iba a estar junto al 9 y al 11. Las sospechas recayeron rápidamente sobre Bin Laden y Al-Qaeda. Sin embargo, al principio, Bin Laden negó totalmente su responsabilidad en los ataques. Ni yo ni mi organización Al-Qaeda en América estamos involucrados. Cualquiera ha podido ser el atacante, pudieron ser incluso personas que son parte del mismo sistema americano y están en su contra, o algún grupo aislado que quiera hacer que este siglo sea el siglo del choque entre el Islam y la cristiandad. Un siglo de choques entre el Islam y la cristiandad. A lo largo de la historia, el Islam y la cristiandad se han enfrentado y confrontado muchas veces. Eso no es nada nuevo. ¿Alguien puede recordar algún periodo de paz y cooperación entre esas dos religiones? ¿Por qué las personas no entienden que esta es una guerra entre los dioses y la humanidad? Las relaciones cristiano-musulmanas siempre han sido un problema desde el surgimiento del Islam en 622 después de Cristo. La pregunta que necesita respuesta es: ¿pueden vivir juntos los individuos y las comunidades de las dos creencias? Las relaciones cristiano-musulmanas tienen una historia compleja, marcada por continuas guerras. Sin embargo, no es hasta después del 11 de septiembre de 2001 que han aparecido nuevas actitudes de desconfianza y hostilidad en todo el mundo. Tanto los cristianos como los musulmanes históricamente han heredado ideas, imágenes y estereotipos que han marcado casi siempre en forma negativa las percepciones de los unos y de los otros. ¿Están erradas esas percepciones? La percepción es nuestra única realidad. Nuestro mundo está basado en percepciones. ¿Cómo podemos modificarlas? Los cristianos siempre han percibido al Islam como una amenaza, no solo política, sino también económica y teológica. Por otra parte,
¿por qué los cristianos han combatido el Islam por más de 1400 años? Los cristianos ven al Islam como intolerante, violento y amenazante, pero el término musulmán significa los que se someten completamente a aceptar y llevar la voluntad de Dios. ¿Por qué es tan difícil de entender que la fuerza de los dioses radica en la combinación de varias energías muy poderosas? Esta es una guerra entre dioses y las políticas de los dioses son las que dividen a la humanidad en grupos y crean el odio entre esos grupos. ¿Cuáles son esas políticas y quiénes son esos políticos? Los políticos proclaman pertenecer a la luz. Sin embargo, ¿son realmente la luz o son más parecidos a la oscuridad? Bin Laden creía firmemente que los musulmanes debían combatir a los no creyentes que hacían la guerra contra Alá y su apóstol. Así como tú nos matas, nosotros te mataremos. Estudió profundamente el Corán y su sura favorito era el 9, que es su número de nacimiento. El sura 9, versículo 5, se llama el versículo de la espada. Efectivamente, Bin Laden era la espada del Islam tanto contra los cristianos como contra los judíos. Cuando hayan transcurrido los meses sagrados, matad a los idólatras donde quiera que los encontréis. Capturadles, sitiadles, tendedles emboscadas por todas partes. Sin embargo, la segunda parte del versículo dice: pero si se arrepienten, oran regularmente y practican la caridad, entonces dejadles en paz. Dios es indulgente, misericordioso. En definitiva, todo depende de una interpretación, y Bin Laden tenía su propia interpretación, que no era otra que la yihad contra los infieles. Creía que los cristianos habían estado involucrados durante siglos en una cruzada continua contra el mundo musulmán, y que esta cruzada aún seguía en curso. También creía que Alá era la fuente de toda vida y de todo lo que existe. Creía profundamente en los hermosos 99 nombres de Dios que describen las cualidades y los atributos particulares de Alá. Aquí me detengo. ¿Qué está intentando decirme la oscuridad mientras explico todo esto? Ya veo, los 99 nombres de Dios, Bin Laden, 911. Asombroso, otro increíble significado para el 911. Los 99 nombres de Dios. 9 por 11, 99. Los números 911 nunca dejan de sorprenderme. No hay duda de que están fuertemente conectados con el Islam. El Sagrado Corán fue entregado a los fieles en el 9º mes y los musulmanes siguen el calendario lunar, que es 11 días más corto que el calendario solar. Por esta razón, el Ramadán se celebra siempre 11 días antes que el Ramadán anterior. El 11 de marzo de 2004, Bin Laden iba a cumplir 47 años. 4 más 7 igual 11. Sume los números. 1 más 1 más 3 más 2 más 4 igual 11. ¿Qué mejor forma de celebrar su cumpleaños podría haber que recordar a los cruzados y su guerra interminable contra ellos? Entonces, ese día, exactamente 911 días después del 9/11, ocurrió en Madrid, España, otro tremendo ataque terrorista en el que murieron 191 personas. Sí, 191. 1 más 9 más 1 igual 11. Nuevamente el 9/11 reaparece en la fecha 11/3/2004. Me pregunto por qué las personas en la Tierra no prestan atención a los números. Las respuestas siempre están allí si uno presta la suficiente atención. Bin Laden podía estar en retirada, pero nunca se rindió realmente. Si incitar a las personas a hacer esto es terrorismo, y si matar a los que matan a nuestros hijos es terrorismo, entonces que la historia sea testigo de que somos terroristas. Bin Laden estaba acostumbrado a que lo llamaran terrorista. No debemos diferenciar entre militares o civiles. En lo que a nosotros respecta, todos son objetivos. América aparenta ser muy poderosa, pero en realidad es débil y cobarde. Miren Vietnam, miren el Líbano. Cada vez que los soldados americanos regresan en bolsas de plástico, América entra en pánico y se retira. Un país así solo necesita enfrentarse a 1 o 2 golpes fuertes y entonces huirá en pánico, como siempre lo ha hecho. No puede hacer frente a guerreros de la fe que no le temen a la muerte. Guerreros de la fe que no le temen a la muerte. Si morir en la yihad garantiza el paraíso,
¿Por qué no hay entonces cientos de veces más terroristas islámicos que los que efectivamente hay? El paraíso y el infierno, ¿qué saben en realidad los humanos acerca de ellos? ¿Qué es el cielo y qué es el infierno? ¿No advierten que el infierno está aquí, en la tierra? En el más allá, tanto en el lugar del aprendizaje como en el lugar del análisis, no existe la violencia, solo el aprendizaje. Aprendizaje en dos formas diferentes, pero siempre aprendiendo el camino correcto para abordar tu próxima encarnación. Yihad significa lucha en árabe. Si las personas realmente creen que morir por la yihad los va a llevar al paraíso, imagino que debería haber un número mucho mayor de atacantes suicidas de los que hay en realidad. ¿Por qué los ancianos, los enfermos terminales o los desdichados sin nada que perder no son parte del movimiento de suicidas de la yihad? Porque si la inmolación te lleva al paraíso, no hay más hombres bomba que se inmolen. ¿Por qué, si realmente el paraíso está al alcance de la mano, es necesario utilizar niños para transportar bombas? ¿Se puede forzar a los dioses a facilitarle la llegada al paraíso? El problema que veo con las personas deseosas de morir por su fe es que solo pueden ser utilizadas una vez. ¿Pero a alguien le importa? ¿Le importa esto a la luz?, me pregunto. ¿Qué es lo que les importa a las personas de la luz, con sus religiones y sus vidas? La religión es ambigua por su propia naturaleza. Más aún, ¿qué significa la palabra religión? Cada una de las religiones principales reclama exclusividad, queriendo significar que ella es la única solución. Entonces, ¿qué religión te salvará y de qué te salvará? ¿Está la religión por encima de la eternidad, sobre la inmortalidad, sobre Dios, un único Dios, muchos dioses? ¿O se trata de encontrar un propósito o un sentido en algo? Además, ¿qué religión te salvará? ¿El Islam, el cristianismo, el judaísmo, el hinduismo, el budismo? Es paradójico que aún hoy se siga creyendo en las religiones. Han pasado más de 6.000 años desde que se inició este juego en la Tierra y las personas siguen creyendo que la religión puede salvarlas. A lo largo de la historia de la humanidad, cada civilización ha venerado o creído en alguna clase de Dios. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? La gente de la Tierra, ¿puede creer seriamente en esto? En el reino de la oscuridad intentamos enseñar que Dios está dentro de ti y que todos somos parte de Dios, pero necesitas encontrar la verdad por ti mismo. ¿Se necesita un sacerdote o un mulá para encontrar a Dios? ¿Se necesita una iglesia o una mezquita para encontrar a Dios? Existe un mundo mejor después de la muerte, pero este es el mundo donde viven los humanos. Los humanos han elegido vivir aquí, han elegido tener sus experiencias, pero después se quejan. La gente de la luz se hace fundamentalista y realmente cree o imagina que sus libros sagrados contienen las palabras perfectas del Creador del universo. ¿Cuál es la naturaleza de la fe misma? La fe está en conflicto con la razón. ¿Un ser supremo que escucha tus pensamientos y tus plegarias? ¿Martirio? ¿Están dementes las personas de la luz? ¿Morir para quién y por quién? ¿Creen realmente las personas que el demiurgo las necesita para morir por él? Él debería morir por ellas y no ellas por él. No existe un único Dios, ya que fueron 22 dioses originales y 52 seres angelicales quienes llevaron a cabo la creación. ¿Por qué en la tierra se insiste en un único Dios? Estamos en medio de una guerra entre dioses y las personas no parecen entender eso. Los científicos dicen que el espacio-tiempo puede ser un espacio sin límites y por lo tanto no tener principio ni final. Puede ser que no haya principio ni final, pero siempre hay una continuidad. Aún así las personas no quieren creerlo. El lugar del aprendizaje y el lugar del análisis existen y son reales. Volviendo a Bin Laden, vemos que también, aunque sea difícil creerlo, fue un defensor del medio ambiente. Ustedes, los americanos, han destruido la naturaleza con sus desechos industriales y sus gases más que cualquier otra nación en la historia. A pesar de esto, se negaron a firmar el Acuerdo de Kioto con el fin de asegurarles más beneficios a sus codiciosas compañías e industrias. Qué brutal y avaro es el mundo cruzado occidental, con América a la cabeza. Esta cita podría haber provenido de cualquier pacifista de la luz y sin embargo provino de un terrorista. ¿Son tan diferentes la luz y la oscuridad? La vida de Bin Laden estaba llegando a su fin.
Alguien lo recordará como un hombre frugal y un padre estricto que disfrutaba de llevar a su familia a safaris y aventuras en el desierto, ¿o será recordado como el terrorista más infame que haya caminado sobre la tierra? En la mañana temprano del 2 de mayo de 2011, un pequeño grupo de fuerzas especiales estadounidenses asaltaron una instalación fortificada en Abbottabad, Pakistán. Durante esta incursión, Bin Laden resultó muerto y poco después su cadáver fue lanzado al mar para que no quedara ningún rastro de él sobre la faz de la tierra. El presidente Barack Obama emitió un informe muy escueto que decía: los Estados Unidos efectuaron una operación que mató a Osama Bin Laden, el líder de Al-Qaeda. Entre los años 2001 y 2011, Bin Laden fue el mayor objetivo de la guerra contra el terrorismo. Es notable observar los números durante ese lapso, abarcando un periodo de 11 años, de 1 a 11, para encontrar que, sin embargo, el tiempo real fue de poco más de 9 años. Nuevamente aparece la combinación 9-11, y al analizar el día de su muerte, 2 del 5 del 2011, vemos otra vez el número 11, 2 más 5 más 2 más 1 más 1, igual 11. Además, si separamos el día y el mes de los dígitos del año, tenemos la combinación 2 más 5 más 2 igual 9 y el año 11, nuevamente 11. ¿Es una coincidencia o realmente los números tienen algo que decirnos?, reflexioné. Mi tiempo se acabó y poco a poco regresé al lugar del análisis donde me esperaba Laileb con una gran sonrisa. «¿Qué tal te fue, Mayra?», me preguntó. «Una experiencia increíble», contesté. Caminamos juntos hasta el despacho de Eway. La puerta estaba cerrada y Laileb la golpeó. «Adelante», dijo Eway. Refikul también estaba sentado allí y ambos me saludaron. «Cuéntanos algo que no sepamos de Bin Laden», dijo Eway sonriendo ampliamente. «No tengo duda en cuanto a que la carta que corresponde a Bin Laden es la carta número 13, la carta de la muerte», revelé. «Muy bien, ahora explícanos», requirió Refikul. La muerte es el purificador definitivo. La carta de la muerte representa la transformación, una nueva vida, y Bin Laden transformó el mundo. La muerte está montada sobre un caballo blanco. La muerte revive ya que los huesos del esqueleto son parte del cuerpo que sobrevive a esa misma muerte. Esta es una de las razones por las cuales la cremación está prohibida por el Islam. Bin Laden no fue cremado, sino que fue arrojado al mar. Las enseñanzas islámicas indican que el fallecido debe ser aseado, puesto en una mortaja y enterrado. Se debe orar por él y visitarlo con reverencia. La cremación se considera un acto de falta de respeto y de pecado. Sin embargo, no todos los musulmanes siguen esas enseñanzas. El mundo entero se escandalizó cuando un piloto jordano, de religión musulmana, fue quemado vivo al ser capturado por ISIS. Un musulmán tiene prohibido cremar o matar por medio del fuego a otro musulmán y también tiene prohibido cremar a alguien que no sea musulmán. Según las enseñanzas del profeta Mahoma, el fuego es un castigo que solo puede ser aplicado por el Creador. El caballo de la muerte es blanco, significando pureza. Por eso Bin Laden fue sepultado en el mar, con una mortaja blanca. La rosa blanca indica belleza, purificación e inmortalidad. El sol de la carta aparenta morir cada noche, pero nace de nuevo cada mañana. La muerte indica transformación, cambio y transición en el mundo. Gracias a Bin Laden, el poder de la oscuridad es hoy más fuerte que nunca. La carta significa que se está en el camino de un cambio arrasador, y el cambio llega para todo el mundo. Lo ineludible nos atrapa y nos obliga a atravesar aquello que no se puede evitar. La muerte es inevitable, y muchas veces hay hechos que, de una forma u otra, tampoco pueden eludirse. En esta carta vemos reflejado el mayor miedo que tienen los humanos, porque la carta de la muerte habla de definiciones que llegan al final de la vida. Bin Laden es la muerte de una era, el fin de muchas libertades para las personas en la tierra. En la carta se puede ver el esqueleto con una flecha negra cabalgando por el paisaje. Debajo de la imagen de la muerte se puede ver un cadáver cuya corona ha caído de su cabeza. Para Bin Laden esto representaba a los Estados Unidos, que perdió su corona y se tornó un país vulnerable. Las piezas de los cuerpos de los infieles yacían como motas de polvo. Si lo hubieran visto con sus propios ojos, hubieran estado muy complacidos y sus corazones se hubieran llenado de gozo, señaló una vez Bin Laden honrando esta carta.
La numerología pitagórica creía que el número 13 representaba una muerte aciaga, acciones malvadas y el mal supremo en su forma más brutal. En esta carta, el caballo tiene su pata levantada en una marcha lenta sobre un camino ya determinado para no escatimar nada. Y en el 9-11 nada se escatimó. La carta de la muerte significa un cambio en el futuro que modificará todos los aspectos de la vida de las personas en la Tierra. Los cambios serán permanentes, significativos y absolutos. Representa una ruptura completa entre el pasado y el futuro, una ruptura que será dolorosa. Sin embargo, la vida está en continuo movimiento y así es el designio de la carta de la muerte. La muerte nunca es el fin, sino más bien un movimiento en otra dirección. Los miembros de la luz no comprenden esto, no quieren entender que todo lo que nace está destinado a morir. Nuestra primera muerte es nuestro propio nacimiento, cuando llegamos al mundo físico y experimentamos miedo y agresión, y somos separados de todo lo que nos mantenía, nuestra madre y el creador o los creadores. Y el número 13 representa el cambio profundo, la destrucción, a la vez que la renovación, nuevas situaciones, transiciones, la transformación, la mortalidad, la separación, la pérdida y también la revolución. Bin Laden y la carta número 13, la carta de la muerte, representaron todo eso, concluí. Absolutamente maravilloso, Mayra, dijo Eway. ¿Y cuál es el mandamiento de Bin Laden que traes para la oscuridad?, preguntó Refikul. El mandamiento es, la muerte es por tu propio bien, contesté. ¿Podrías explicarnos mejor este mandamiento?, preguntó Lailev. Te diría como respuesta lo mismo que sobre las fotografías de la muerte de Bin Laden. Se mantendrán en secreto por tu propio bien, respondí. Eway, Refikul y Lailev se rieron a carcajadas con mi comentario. La muerte nunca te decepciona. Las personas en la tierra no aman la muerte, pero muchas odian sus vidas. La muerte es simplemente una transformación. Epicuro dijo que la muerte no es nada para nosotros, ya que cuando estamos muertos no estamos presentes y cuando la muerte llega no existimos más para experimentarla. En la oscuridad, nosotros sabemos que la muerte nos da otra oportunidad para renacer. Puedes elegir la luz o la oscuridad, sin embargo, oscilaremos de un lado al otro hasta que esta guerra entre los dioses llegue a su final, concluí.